Escuchen esta historia de una pareja de hacendados muy ricos que tenían una hija, su única heredera, pero que no contaban que ésta moriría y los dejaría solos. Pero peor aún, que ésta regresaría desde la tumba a su casa. Quédense y escuchen a continuación. Vivía un señor hacendado, de apellido González Espinosa. Era el señor que tenía los más grandes terrenos de cultivo y pastoreo. A su disposición tenía mucha gente trabajando para él, y muchos del pueblo iban a trabajar a su hacienda, que como digo era la más grande de la zona y la que más empleaba gente. La familia González Espinosa, por tener las tierras más grandes, eran también los más potentados económicamente, muy reconocidos y respetados por los demás hacendados de ese entonces. Pero si económicamente les iba bien, pues fallaban en el asunto de la prole, ya que la providencia les había bendecido con una sola hija, pues la esposa de González ya no pudo tener más hijos, por más que intentasen con reiterada devoción. Finalmente se conformaron con su única hija, a quien la llamaban Clarita González. A la pequeña, por ser hija única, le llenaban con una serie de regalos lujosos. Creció a la expectativa de la gente del lugar, por la misma razón del prestigio económico de los padres. Aparte de que el señor González era un tipo robusto y de carácter irascible. El tiempo fue pasando y la niña fue creciendo. La enviaron a la ciudad a que pueda terminar sus estudios. Unos años después, Clarita González volvió de la ciudad a la hacienda de sus padres. Hubo un alboroto en la hacienda y en el pueblo, ya que Clarita consignaba una belleza sensual, unos ojos claros, y por los vestidos que usaba parecía una princesa de algún cuento. Pero lo que más destacaba en ella era la educación recibida en la ciudad. La hacía persona culta y muy sabia, que a comparación de los jóvenes de su época, que muchos ni siquiera conocían la ciudad. No sé si era esta desventaja de los jóvenes o el carácter irritable de su padre la que hizo que Clarita González no tuviera novio. En varias oportunidades el padre lo enviaba a la ciudad para que allí pueda conocer algún enamorado y pueda casarse. Pero Clarita siempre volvía sola. Cuando ya pasaba los 25 años, la gente del pueblo empezaba a rumorear que Clarita tenía alguna especie de maldición, que por eso no podía conseguir novio. En realidad, ningún joven del pueblo no se atrevía a enamorar a la hija del hacendado. El señor González, viendo esta condición de su hija, empezó a preocuparse. Si antes pedía que su hija debería de casarse con alguien de su misma condición, ahora estaba de acuerdo que cualquier hombrecito fuese el marido de su hija. No importa, cualquier pobre del pueblo, cuestión que su hija pudiera casarse y tener un esposo. Así razonaban con su esposa. En esos tiempos, para las damas, no tener marido hasta cierta edad era mal visto por la sociedad. Era como la fruta que no se vende o la papa vieja que ya no se come. Quedarse solterona era como quedarse muerta en vida, sin respeto, sin honor, sin esperanza. Y lo peor de todo es que el hacendado González se quedaría sin descendencia. Esto empezó a hacer presión en Clarita, quien empezó a tener amargura y una tristeza profunda que invadía su alma. De ser una chica bonita empezó a sentirse fea, amargada, y su ánimo fue decayendo poco a poco. Quienes del pueblo no se acercaban a ella porque Clarita era alguien inalcanzable. No podían ni siquiera soñar con ella. Se sentían menos que Clarita, porque Clarita tenía estudios y nadie en el pueblo tenía su nivel.
pero de ella era peor porque todos le tenían miedo al hacendado González. Los meses pasaron, pero Clarita no conseguía novio para casarse. Esto hizo mella en la salud de la muchacha. Uno de aquellos días el corazón de Clarita se paralizó, cayó como fulminada por un rayo. El fallecimiento de Clarita corrió por el valle como reguero de pólvora. Sus padres cayeron en la más profunda tristeza. Le hicieron un velorio digno de una princesa a la que casi todo el pueblo asistió. Después de velarla 2 noches, al día siguiente la llevaron al cementerio en un cortejo fúnebre sin precedentes. A la fallecida le pusieron con finos vestidos, colocaron joyas de oro en sus manos, los collares de perlas relucían en el cuello de la hermosa finada. Además de sus orejas colgaban finos pendientes de oro. La gente triste murmuraba, era platuda, pero murió virgen y soltera, decían. El hacendado González, herido en su orgullo, aún así teniendo la compañía de sus amigos, hacendados y el resto de la población, se resignó a enterrar a su hija, la esperanza de su corazón y de su hacienda, conformándose que no tendría descendencia que pueda heredar su riqueza y su tremenda hacienda. Durante el cortejo fúnebre, había un joven de nombre Elías, que en todo momento trató de estar cerca de la muerta, quizás embelezándose con la belleza del quien yacía rumbo a la tumba, o simplemente observaba con ignoto interés algo que en la muerta, algún pesadumbre que le envolvía por completo. Pero de ninguna forma estaba triste por la muerte de Clarita González, a quien todos conocían, sobre todo por haberse quedado solterona y por ser la hija del más grande hacendado de aquella región. Los padres de Elías eran vecinos humildes del pueblo y casi constantemente iban a trabajar a la hacienda del patrón González. Por tanto, conocían de cerca a la hija del patrón. Su hijo promediaba la edad de la fenecida, pero el hijo tenía aspiraciones de grandeza. Aquel siempre les hablaba de tener propias tierras para cultivar, juntar dinero para comprar tierras o ganado. Los padres consideraban sueños inverosímiles los deseos del joven, o una locura de la juventud, pero no pensaban que el deseo de su hijo tenía una voluntad férrea en cumplir y que estaba dispuesto a cometer cualquier locura con el fin de consumar sus objetivos. Fue este el motivo de Elías que le llevó a estar cerca de la muerta hasta que la enterraron. En realidad él estaba absorto en todas las joyas que la joven muerta llevaba en el cuerpo, los aretes de oro, los collares, las pulseras y los anillos que tenía la muerta. Él en su mente los valoraba y calculaba que aquello sería suficiente para comprar terrenos para sus padres y que estos no vayan a cultivar tierras ajenas de los hacendados. Cuando anocheció, salió de su casa llevando una pala y un pico. Se dirigió al cementerio teniendo todo el cuidado que nadie lo vea. Esperó hasta la medianoche para ingresar al cementerio. El ambiente era oscuro. Trepó por encima de los tapiales con que estaba cercado el cementerio. Un vientecillo muy frío recorría el cementerio, una sensación terrorífica. Elías, sudando de miedo, una vez dentro del cementerio, prendió su vela para orientarse el lugar exacto donde había sido enterrado la muerta en la tarde. Pudo ubicar con cierta dificultad la tumba de Clarita González. Sus manos aún temblorosos cogieron la pala para empezar a botar la tierra suelta con que había sido enterrada la muerta. Estaba bañado en sudor, no por el cansancio, sino por la adrenalina que el miedo le producía, pero su meta estaba a unos cuantos centímetros o unas cuantas paladas. Su pensamiento estaba fijo que con aquel oro podría comprar tierra para sus padres y ser felices. Cuando su herramienta por fin tocó el cajón, le recorrió una sensación de miedo atroz y se paró por un instante. El sudor bañaba toda su mejilla y se limpió con sus brazos, pero de pronto escuchó un sonido que venía desde el cajón, que era como rasguños y golpes. Se quedó helado. En eso, un fuerte viento recorre el ambiente logrando apagar su vela. Entonces, lleno de espanto, corre hacia un lado, unos a 5 metros de la tumba, y allí se queda paralizado,
oía la voz. Más aterrorizado, Elías se queda sin respiración, pero pasa un buen momento y se repone poco a poco del susto. Al escuchar la voz de una mujer, nuevamente se acerca a la tumba prendiendo su vela. Remueve la tierra que está encima del cajón, mientras de adentro la voz de la mujer pide que lo destape, porque siente que se está ahogando. Elías por fin abre la tapa y ve allí a la hermosa joven Clarita González, asustada y sudando también. En la lumbre de su vela aún reflejan las joyas de la muchacha. A Elías ya no le importa, siente un miedo desconocido. La muchacha se levanta con su capucha mortuoria que a Elías nuevamente le da un escalofrío de miedo. Entonces se echa a correr. Clarita González, al ver que su salvador se va corriendo, ella también atina en correr tras él, gritando: «No te vayas, quédate conmigo». La escena se convierte en algo pavoroso, una muerta corriendo tras el vivo. Elías, sin mirar hacia atrás, sin hacer caso de las súplicas y gritos de la joven, desaparece en las sombras de la oscuridad. Al día siguiente, la noticia no es otra cosa que la salida de la hija del hacendado González del cementerio, condenándose en vida. La gente no asimila la idea de quién habían enterrado muerta en el cementerio y que ahora estaba viva en la casa de sus padres. Fue otra noticia que remeció a todo el pueblo. La gente se dirigió a la hacienda de los González, encontrando a la muchacha en toda su salud, comprobando que estaba viva de verdad. Hasta los padres de la muchacha estaban sorprendidos, pero al cabo de unos días se conformaron, llenos de alegría. Pero corrió otra noticia del misterioso salvador de la muchacha. Nadie sabía quién era. Clarita González guardaba una única devoción por su salvador y confesaba a sus padres que estaba enamorada de quien le había salvado y le suplicaba a que lo encontraran para casarse, pero nadie sabía del misterioso salvador. El señor González hizo circular la noticia que le daría una buena dote de tierra a quien haya salvado a su hija. Además, se casaría con ella. Y si no aparecía el supuesto salvador, el hacendado González se vengaría, mataría a quien haga desaire a su hija. Porque en verdad la muchacha se ponía mal cada día que no aparecía su venerado salvador. Elías, que se había escondido varias semanas en la casa de sus padres sin salir, estuvo sumamente asustado por las amenazas del hacendado, pero sus padres le convencieron de que era mejor no esconderse. Además, ellos estarían honrados que se casara con la hija de este hacendado. Fue así que los padres de Elías se presentaron en la casa de los González. Estos de buena gana fueron hasta la casa del muchacho y lo llevaron hasta la hacienda. Fue otra noticia que encendió el chisme de toda la población. Se va a casar con una muerta, decían. Pero el hacendado González hizo una fiesta grande, digno de recordar, por dos motivos. Porque su hija había vuelto a la vida y además había encontrado un marido.